Pablo nos ha instruido, si recuerdan, nos ha instruido acerca de la batalla espiritual, el armamento de Dios que está disponible hacia nosotros. Nos ha preparado para la batalla y nos ha instruido acerca de la importancia de la oración. Y como es la última parte, podemos decir, la oración es la última parte necesaria en el armamento de Dios. Nos quiere hacer entender que nos necesitamos unos a los otros en esta batalla. Que no estamos solos, porque muchos piensan eso. Hay veces se sienten aislados, alejados. Piensan que solamente ellos están pasando por cosas. Y hay veces que nosotros ponemos nuestra vista en lo que yo estoy pasando y no vemos más allá. Y hay otros creyentes, necesitamos entender que hay otros creyentes al lado de nosotros en esta batalla espiritual. Tenemos que tener cuidado de ellos, tanto ellos de nosotros, y animarnos. Y esta es, fíjate, una de las razones que nos congregamos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Hay personas que tienen entendido que no es necesario ir a la iglesia. Yo puedo leer mi Biblia en la casa. Yo puedo, y están mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que nos podemos animar uno a los otros? ¿Cómo es que podemos estar al lado uno del otro en esta batalla espiritual? Porque si te encuentras lejos y crees que estás bien, ya has perdido la batalla. Ya estás mal. Verdaderamente, ¿cómo nos necesitamos? ¿Cómo nos tenemos que tomar en cuenta hoy en día? Nos tenemos que tomar en cuenta. Ah, Siempre estoy en el internet leyendo de casos, diferentes circunstancias, estadísticas, y últimamente ha estado leyendo que personas han fallecido y sus vecinos, compañeros del trabajo, hasta familia no los ha tomado en cuenta. Y fallecieron y nadie lo sabe. No los tomaron en cuenta. Y eso es una manera de hacernos entender que uno está absorbido en su propia vida y no tanto en la vida de otros. Y Pablo aquí nos quiere animar y al mismo tiempo quiere ser animado. Pero estaba leyendo y leí de un hombre, fíjate, que vivía solo y falleció. Y nadie en su vecindad, nadie, nadie se lo tomó en cuenta. Iba muy seguido al mismo restaurante, comía la misma comida y no lo tomaron en cuenta y no había llegado. Fíjate, él falleció adentro de su casa. No tenía familia, pero los vecinos, el cartero, las personas que vinieron a terminar el servicio de agua, de luz, de gas, no preguntaron. Y el hombre siguió adentro de su casa, fíjate, muerto por un año. Increíble. Solo cuando una de sus vecinas tomó en cuenta que no lo había haber visto pasado caminar en mucho tiempo, por la mañana como tenía acostumbrado, es cuando ella notificó a los oficiales y vinieron y lo encontraron en su casa. Increíble. Simplemente increíble que algo así pudiera haber pasado. Pero fíjate, muchas de las veces estamos tan ocupados, tan absorbidos en nuestras propias vidas que no tomamos personas alrededor de nosotros en cuenta. No sabemos lo que ellos están pasando. No, ¿cuántas veces? ¿Cómo estás, hermano? No, pero verdaderamente, no, ¿cómo estás? Deja orar por ti, deja orar por ti. Vamos a platicar. Vamos a tomarnos un café. Y eso es importante. Otra historia que leí, increíble. Un empleado que trabajaba como empresario falleció en su escritorio en su oficina y nadie lo notó hasta una semana después. Y ahí estaba. Fíjate, muchos lo habían visto, pero como él era el que llegaba primero y era el último en irse,
Nadie notó. Nadie notó. Los empleados estaban acostumbrados a verlo trabajando, leyendo las cantidades de libros que tenía que corregir. Y no fue hasta el sábado que entró la persona que viene a limpiar y le preguntó, ¿tienes mucho trabajo? Y no le contestó. Ya tenía una semana que había muerto. Nadie se había enterado en esa oficina. Y es increíble ver y leer de estas historias, porque hay muchas. Y esto pasa más seguido, muy seguido. Y muchos, fíjate, están más preocupados con sus propias vidas, con las riquezas que este mundo nos puede ofrecer. Porque están enredados en querer salir adelante y tener lo que yo quiero tener. Pero no tomamos a las personas en cuenta. Como cristianos, nos deberíamos de concentrar en las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entender y aplicar nuestra fe y nuestro propósito. Vemos que verdaderamente nos necesitamos unos a los otros. No podemos ser un creyente aislado. Nos necesitamos dar ánimo uno a los otros. Y es como termina este libro. Tíquico era un aliento para Pablo. Un aliento para Pablo, tanto como para los efesios. Y esta era la razón que Pablo lo enviaba hacia ellos, para que les diera ánimo. Es cuando sabemos de las circunstancias de uno que podemos orar y podemos decir más efectivamente porque conozco las necesidades. Y qué curioso, un hermano antes de subir, pastor, ¿cómo siguen sus ojos? Mañana tengo cita, gracias he estado orando, gracias, lo agradezco, de todo corazón, gracias. Y ese es el punto, de orar uno por los otros, conocer las necesidades, las debilidades que tenemos, y es con más razón de permitirnos saber sus condiciones para que pudiéramos orar por ustedes, así como Él. Y aquí vemos que cuando permitimos a las personas saber lo que estamos pasando, ellos específicamente pueden orar conociendo los hechos de uno. Yo sé que muchos piensan, oh, pues es una molestia hacer saber las personas por lo que estoy pasando. ¿Sabes qué? Es que no es tan serio así. Puede estar bien, es ok, es ok. O que me va a dar vergüenza. Qué vergüenza tener que decir. Y muchos lo toman de esta manera, molestia y vergüenza. Y quiero que entiendan esto. Molestia y vergüenza son más bien un freno que permitimos en nuestra vida para no orar, para no permitir personas orar por nosotros. Y te voy a decir, no es una molestia orar por ustedes. Y vergüenza te voy a decir, solo es por un momento porque se pasará. Es por un breve momento. Y yo siempre les digo, arrímate al Señor. Y aquí te voy a decir, recibe aliento de tus hermanos y tus hermanas. Que ellos puedan traer sus peticiones de ti al Señor. Qué bendición ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces aquí vemos estos puntos en esta noche. El primer punto es aliento para Pablo, es el versículo 21. El segundo punto es aliento para vosotros, versículo 22. El tercer punto es aliento de Dios, versículo 23 y 24. Y es como cierra este libro. Aliento para Pablo. Fíjate lo que dice el versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Todo. Iba a enviar a Tíquico que fuera a ellos para que los permitiera saber de sus condiciones. Cómo estaba viviendo, qué estaba sufriendo. Tíquico iba a dar cuentas de Pablo y cómo se encontraba en ese momento. Y aquí dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos.
Si recuerdan, Pablo había estado hablando de la última pieza de la armadura de Dios, oración. Y vamos a regresar por un momento. Fíjate lo que dice, comenzando en el versículo 13. El versículo 13 de Efesios nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces Pablo, estando encadenado a un soldado romano, pudo poner estas palabras aquí, viendo con sus propios ojos la armadura de un soldado romano, y lo aplicó a la vida espiritual que de nosotros. Entonces él está no nomás dando una enseñanza, pero al mismo tiempo está dándonos a entender sus condiciones. Nos permite conocer sus circunstancias para poder orar efectivamente por él. Vemos la sinceridad de Pablo en permitir a los efesios, tanto como a nosotros, verlo. Y podemos decir, él era transparente. Me oyen decir todo el tiempo del púlpito, como me ves aquí, me vas a ver fuera de aquí. Debemos de ser igual. Si me encuentras en el mercado, los vemos, somos la misma persona. No hay diferencia. No como algunos viven de una manera en la casa, de otra manera diferente el trabajo, y vienen a la iglesia y son completamente diferentes, ¿no? Vemos la sinceridad de su vida. Él no escondía nada y verdaderamente no se le inflaba su ego. No ponía una cara de ser súper espiritual. Y claro que él era un gigante espiritualmente, pero él, fíjate, nos permitía conocerlo, así como él era, en sus condiciones y en sus sufrimientos. Y te voy a decir, muchos varones ponen una pared. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Pero vemos aquí un hombre de Dios permitiéndonos ver sus sufrimientos. Y yo digo, qué curioso, qué curioso. Hoy en día hay personas, yo digo, que se quieren poner una cara de ser súper espirituales. Piensan que son gigantes espiritualmente y verdaderamente no lo son. Y digo que la cara que traen es una cara de fuchi en realidad. ¿Por qué? Porque no dan la apariencia de lo que verdaderamente son. Yo digo, mira, ¿cuántas veces no entran las personas a la iglesia? Increíble. Pero ¿cómo venían? ¿Cómo venían tratando a su esposa y la familia antes de llegar? El momento de entrar al estacionamiento y ahí están los varones afuera. Vente para acá. Oh, ay hermano. Pero venían agarrados completamente del chongo, ¿no? Y entran a la iglesia, ponen se ponen el halo. ¿Se ponen qué? La sonrisa de Colgate. ¿Te ven? ¡Chin! ¿No? Bien bonitos los dientes y todo. Pero los ves y te saludan. Hola hermano, hermana, ¿cómo están? Es bendición estar aquí en esta noche. No una noche tan gloriosa. Pero ¿cómo venían? Y siguen. Ay, hermana, fíjate, traes un vestido nuevo. Es nuevo, ¿verdad? Estrenando. Luego la esposa y los hijos viéndolos, asombrados. ¿Quién es esta persona? Fíjate,
Pablo pasando por sus dificultades, por tiempos de temor, tiempos que verdaderamente necesitaba ánimo, encadenado al soldado, esperando el veredicto de lo que iba a pasar por su vida. Pero fíjate, Pablo era real, sincero. Y lo que él hacía era orar. Se ponía a orar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, es orar y no ponernos una máscara falsa. Porque eso es hipocresía. No hay que ponernos esa máscara. Es cuestión de, vamos a orar. ¿Saben qué? Familia, la regué. Vamos a quedarnos en el carro por un momento. Deja pedirle perdón a mi Dios. Tanto a ustedes. Todo cambia. Porque entonces en ese momento uno es real. Y los niños pueden ver que mi papá busca de Dios. No es perfecto, pero busca de Dios. Es tan importante, fíjate, saber las condiciones de las personas. Una vez más, es una manera que efectivamente vamos a poder orar por ellos. Ahora, no estoy diciendo que vayan y les vayan a contar a todos de esto. No. Tenemos equipo de oración. Tenemos personas que son maduras en el Señor, que uno puede compartir esas cosas y no van a andar hablando o chismeando. Son peticiones que se traen ante Dios. Me pongo a orar. ¿Por qué? Porque necesito ayuda. Pero vienen tiempos que no nomás es de orar por ellos. Quizás es tiempo de ir a visitarlos. Y yo sé que muchos han dicho a través de los años, ay, es que no quiero molestar al pastor. El pastor está ocupado. No. Les voy a decir, si se encuentran en el hospital, están enfermos, yo quiero saber. Con toda intención, yo quiero ir a visitarlos y orar por ustedes. Ungirlos con aceite. Y si es que no puedo, alguien más en el liderazgo va a ir. Alguien más en el liderazgo del cuerpo va a ir a visitarlos ustedes. Pero hay personas que se molestan. El pastor nunca vino, nunca ni nos llamó. Pero el pastor nunca ni siquiera sabía. No lo dejamos saber. La responsabilidad cae en las personas. Si hablan a la iglesia, te voy a decir, alguien de la iglesia en el liderazgo va a ir. Alguien va a ir. Quiero que entiendan que estamos juntos, unidos en esta batalla, durante los tiempos malos, difíciles y también los tiempos buenos. Tenemos que entender que parte de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, fíjate, somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Hay veces que nosotros mismos estamos más pegados a nosotros mismos que aún a familiares, porque ellos no creen. Somos parte de su cuerpo y necesitamos darnos aliento. No estamos solos. Tenemos que tener contabilidad uno con el otro. ¿Amén? Nos dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Vemos que Pablo los permite saber lo que él hace. Les está dando contabilidad por sus acciones. Vemos sus asuntos, tanto lo que él hace. Deja preguntarte, ¿permites a otras personas saber lo que estás haciendo? ¿O te sientes que no tienes que darles cuentas? Es una inconveniencia. Y verdaderamente nos amamos como hermanos y hermanas en el Señor. Es tan importante tener una contabilidad uno con el otro dentro del cuerpo de Cristo. Lo que hago. Hermanos, les pido que me mantengan en oración por todo lo que pasa aquí en la iglesia, las decisiones que se tienen que hacer de día en día, mi tiempo de estudio. Es cuando
más que cuando estoy estudiando es cuando cosas pasan. Es todo el tiempo algo. El enemigo viene en contra de uno. Por toda la consejería, ¿cuántas personas no vienen a hablar? Y que Dios nos dé las palabras necesarias y propias para que podamos darle dirección y aliento a las personas, las parejas que vienen por consejería del matrimonio. Oren por mí, para que pueda compartir el amor de Dios en todo momento. Especialmente cuando estoy visitando a las personas en sus necesidades, en el hospital, en sus últimos momentos de vida. Cuando nosotros decimos, los estamos encaminando a la presencia de Dios, porque van a tomar su último suspiro en este mundo. Eso pasa todo el tiempo. Orar por la salud de mi esposa. Orar por mi salud. Últimamente parece que esto, el otro, pero así andamos todos. Pero si uno no sabe, ¿cómo nos podemos ayudar en oración? Todos os hará saber, Nico. Fíjate, Pablo tenía un buen amigo, colaborador, en quien él confiaba. Un hombre que le daba aliento a Pablo, su amigo Tíquico. Tíquico, fíjate, su nombre significa hijo de la fortuna. Y este hombre era un hermano fiel, un creyente de la provincia de Asia, un hermano siervo de Dios que estaba con Pablo en algunos de sus viajes. Hechos 24, lo vemos ahí. Dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo y Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trofimo. Y fíjate, él fue enviado por Pablo a los efesios, tanto a los colosenses, y sirvió, podemos decir, de portador de estas cartas, de Efesios y Colosenses. Fue el que llevó estas cartas a ellos. Así que fue uno de los primeros carteros, ¿no? Llevó cargando estas cartas. Segunda de Timoteo 4:12 nos dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Tito 3:12 nos dice, cuando envié a ti, a Artemas o a ti, Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Luego en Colosenses 4:7, todo lo que a mí se refiere os lo haré saber, Tíquico, amado hermano y fiel ministro y un consiervo en el Señor. Entonces lo que podemos aprender aquí es cuando uno es fiel y sirve al Señor con toda sinceridad, eres una persona que da aliento a las personas alrededor de uno. Y eso es importante, muy importante. Fíjate, yo se los he dicho a través de los años. Me recuerdo cuando la primera vez que llegamos aquí a esta iglesia, más de 30 años atrás, siempre había un varón aquí enfrente. Cada domingo, cada miércoles estaba aquí. Todo el tiempo. Lo miraba. Podemos decir que era un pilar. Para mí fue un pilar. Porque siendo joven en el Señor, uno se hace perezoso. Y piensa que no es importante. Pero yo me imaginaba y miraba a este varón. Porque este varón aquí siempre tenía las manos levantadas adorando a Dios. El día que yo no llegaba, yo sabía que él estaba ahí, adorando a Dios. Su fidelidad me impactó a mí. Dije, wow. No pensar, no, pues está bien. Nadie me va a extrañar. Nadie sabe que yo no estoy ahí. Pero mi deseo fuera ser como él, un pilar, y dar ánimo a las personas alrededor de cada uno de nosotros. Y es lo que él hizo y es lo que este hermano Tíquico hace también. Cuando uno es fiel y sirve al Señor con toda sinceridad, le da aliento a las personas alrededor de uno. Imagínate
el ánimo y aliento que Pablo recibía de este hermano, la confianza que él tenía en él. Verdaderamente era una bendición tener un hermano como este alrededor de él. Qué gran bendición tener hermanos y hermanas que son fiel y que son fiel en servir al Señor. Qué bendición, qué ánimo. Es la razón que dice lo que dice de él: hermano amado y fiel ministro en el Señor. Este hombre era un gran amigo y ayuda para Pablo. Vemos que Pablo se expresa muy bien sobre su persona. Podemos decir que son expresiones muy positivas de su carácter, de quién era en Cristo Jesús. Y fíjate, estando cerca de Pablo en la cárcel, haciéndose disponible a él. Qué curioso, ¿no? Hay personas que quieren servir, que quieren ser amigos, pero siempre es a sus términos. No quieren ser molestados. Hay veces que personas quieren ayudar, pero sus motivos es que se quieren ayudar a sí mismos. No ven las cosas como son y tienen sus propios motivos y desean cumplirlos. Esto verdaderamente no trae aliento a las personas. Yo creo que todos podemos ser más como este hermano que es amado y fiel. Hay que ser un Tíquico. Ser un hermano, una hermana, es fiel y sirve al Señor. Que da aliento a las personas alrededor de uno. Y vemos que usa la palabra ministro aquí, la palabra diáconos, que es la palabra que nosotros entendemos ser diácono, que viene siendo un mesero, uno que sirve mesas, que toma responsabilidad de tener cuidado de lo físico alrededor de la iglesia. Necesitamos entender que ser fiel y ser siervo son dos palabras, pero estas dos palabras no se pueden separar. No se pueden separar. ¿Cómo puede ser un siervo y no ser fiel? O ser fiel y no ser un siervo. Es imposible. Así que en usar la palabra ministro tiene que ver más con el deber, en lo que uno hace, en lo que uno hace, no tanto como un título. Los títulos no son importantes, es lo que uno hace que nos permite ser reconocidos como fiel y fiel siervos en el Señor. Amén. El hombre que le daba aliento a Pablo. Aquí vemos aliento para vosotros, versículo 22. El cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Vemos que Tíquico le daba aliento a Pablo y Pablo quería compartir este aliento con los hermanos en Éfeso. Es la razón que lo enviaba a Tíquico a estar con ellos. Cuando uno da a las personas, especialmente en el ministerio, te voy a decir, muchos caen en una trampa aquí. Muchos no quieren dar lo mejor. ¿Por qué digo eso? Mira, primeramente Pablo no era así. Él enviaba lo mejor que tenía. Su mejor amigo que daba aliento. Lo iba a enviar. Lo necesito aquí, pero lo voy a enviar a ustedes. Cuando mandamos personas a Tecate, para que den aliento a la obra en Tecate, uno manda lo mejor que tiene. Claro que lo necesitamos aquí, pero pedimos que vayan allá, para que les den aliento a la congregación allá. Pero me recuerda a esta situación de niño cuando escogíamos equipos para jugar. Cuando jugábamos fútbol, ¿no? Siempre habían dos niños que eran los capitanes y escogían a los demás. Y claro que uno quiere formar el mejor equipo para poder ganar. Iba a escoger los mejores jugadores.
Y al fin, no, ya casi llegar al fin. No, pues ¿qué quedaba? El gordito y la niña. Y me recuerdo que se decía todo el tiempo, pues si tú escoges tal persona, también te doy la otra. Increíble. A este punto, fíjate, se trataba de no tener de un jugador malo en el equipo, pero así no, los deja los dos malos con él, con la otra persona. De pilón te lo puedes llevar, ¿no? Y qué lástima que muchos ministerios en la iglesia son de esta misma manera. Piden ayuda. El ministerio de niños. ¿A quién voy a mandar? No voy a mandar a mi capitán. No voy a mandar a mi segundo. Qué lástima. Qué lástima. Estamos actuando como esos niños. Pablo enviaba de lo mejor que tenía para ser de aliento allá. Increíble. Compartía con lo mejor que tenía. ¿Por qué? Porque él simplemente quería ser una bendición para el pueblo de Dios. Que el Señor sería o fuera glorificado. Él quería que recibieran aliento en sus corazones. Dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Fíjate que era lo mismo que deseaba para los colosenses. Colosenses 4:7-8, te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Tíquico, fiel seguidor de Cristo y compañero nuestro, les contará todo lo que tiene que ver conmigo. Él siempre me ha ayudado y juntos hemos servido al Señor. Por eso mismo le estoy enviando a ustedes, para que les dé ánimo y les diga cómo estamos. Fíjate, alguien quien es fiel, que ha servido, que está dispuesto. Hay veces que personas dicen que desean lo mejor para ti. Lo dicen. Te hablan por teléfono. No, últimamente parece que es más un texto, ¿no? Ni el teléfono se usa. Correo electrónico en tiempos pasados. Pero mandan un texto, un mensaje. No por el Face. Pero fíjate, es lo mismo. No es lo mismo como cuando uno va con ellos y nos vemos cara a cara. Uno se puede expresar, nos podemos abrazar, podemos sentarnos y comer, platicar, dar ánimo. Ahora, claro que Pablo no podía hacer esto, pero se le hizo tan importante no nomás escribir una carta, pero enviar a uno de sus amigos que él fuera personalmente y diera cuentas de él. Y es importante notar que no envió a cualquiera. Una vez más, envió lo mejor que tenía a la persona que le daba aliento a sí mismo. Tan importante tomar el tiempo, ir con las personas que necesitan esa palabra de aliento, de ir personalmente a ellos, darles ánimo, especialmente cuando están pasando por dificultades. Y hay veces que pensamos en personas. Levantamos el teléfono, es bueno. Te miro el miércoles. No, es que no puedo, no. El carro no yo paso por ti. Qué bendición. No hay que hacer excusas. Ve a tu hermano, tu hermana. Permítelo saber que lo que el Señor está haciendo, permítelo saber lo que el Señor está haciendo en tu vida. Comparte con ellos. Anímalos. Amén. Fíjate, aliento de Dios, versículo 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Paz sea a los hermanos. Paz solamente viene de Dios en nuestras vidas. No hay paz
sin Cristo Jesús. Amén. Pablo, hablando con los creyentes, nos recuerda de la paz que tenemos con Dios. Si estuviera escribiéndoles a los incrédulos, hubiera usado la palabra gracia antes de paz. Porque la gracia siempre es antes de paz. Pero no puede haber paz en la vida de uno sin primero haber recibido la gracia de Dios. Y porque les está hablando al creyente, esa gracia ya ha sido extendida, esa gracia ya ha sido recibida. El pecador o el incrédulo tiene que experimentar la gracia de Dios primero para poder tener la paz de Dios. Filipenses 4, 6 y 7, traducción en lenguaje actual. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¡Wow! La paz de Dios en nuestra vida. Paz que protege el corazón y el entendimiento a los hermanos, los que ya son de Cristo. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces paz sea a los hermanos y amor. Amor, podemos amar a otros, a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque tenemos paz con Dios. No somos enemistades con Dios. Efesios 5, 1 y 2 dice así. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Paz sea a los hermanos y amor, y luego dice, con fe. Amor y fe también siempre van juntas. Uno puede decir que tiene fe, pero sin amor no sirve para nada. 1 Corintios 13, 1 al 3 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Increíble. Uno puede decir que tiene fe, pero el amor es lo que demuestra su fe. Nuestra fe tiene que estar en Cristo Jesús. Es lo que produce amor. Amor demostrado, amor de sacrificio. Y se me hace increíble. Para mí suena ridículo. Muchos dicen que ponen su fe, que tengo fe, pero ponen su fe en fe. ¿Qué es eso? ¿Tienen fe en fe? No. Ese tipo de fe en realidad no produce amor. Podemos ver y entender que es de Dios Padre y del Señor Jesucristo, lo que nos dice aquí la Escritura. El que nos da ánimo en ver y tener paz, amor, fe y un momento, aquí en un momento veremos gracia, que recibimos en ánimo de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Gracia es una de las palabras clave de esta carta. Efesios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podemos ver cómo comienza esta carta, cómo comienza el libro de Efesios, con la gracia de Dios. Pero también fíjate, es cómo termina el libro. Efesios 2, 7 al 8 nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por su gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces Pablo, vemos que la palabra gracia está por todo este libro, pero concluye esta carta con la palabra gracia. Y yo digo, qué palabra tan propia para concluir esta carta. Es solo por la gracia de Dios que somos salvos. Y es la gracia de Dios que nos sostiene de día en día. El favor inmerecido de Dios. Nueva Traducción Viviente, el versículo 24 lo dice así. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Qué bellas palabras para terminar una carta. Cuando Él está cerrando todo esto que ha escrito. Y no nomás escribió, pero envió a uno de sus mejores hermanos, amigos, y llevara esta carta por el gran amor que tenía por los que estaban en Éfeso. Fíjate, ese era en ese tiempo. Nosotros estamos aquí. Qué gran amor podemos tener uno con el otro. Tenemos la vida más fácil, todo disponible. Pero hay veces no es lo que quiero hacer. Y se entiende. Trabajamos, nos cansamos, estamos enfermos. Pero yo te voy a decir esto. No dejen de congregarse. Tenemos que animarnos unos a los otros. Los que conocemos que se han alejado de los caminos de Dios, es de hablar con ellos, orar por ellos, para que regresen, por el gran amor que tenemos en Cristo Jesús. Las riquezas que tenemos somos nosotros mismos. La aplicación aquí es esto. Vemos que somos ovejas y verdaderamente nos necesitamos unos a los otros. Ovejas siempre andan juntas. No vemos ejemplos en la Biblia donde ovejas andan solas. Cuando andan solas, no va a ser por mucho tiempo, porque son destruidas. 2, es importante conocernos para poder darnos ánimo, para poder orar efectivamente uno por el otro. ¿Amén? ¿Amén? 3, necesitamos darnos aliento y recordar lo que aprendimos en este libro, que verdaderamente somos ricos en Cristo Jesús. Efesios 1:3, traducción en lenguaje actual, dice así: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. ¿Cuántas bendiciones espirituales tenemos? ¿No las reconoces? Cuando reconocemos esas bendiciones espirituales, verdaderamente uno está agradecido con Dios. Podemos, en ese caso, dar aliento al que está deprimido, al que está caído, y recordarlos de las bendiciones que Dios tiene por nosotros. Recordarlos. Tenemos una fe y un propósito en este mundo. Y eso es de aliento para cada uno de nosotros. Para vivir en una manera que le agrade a Dios. Para vivir, ayudarnos unos a los otros. El hermano vino conmigo. Qué aliento para mí. Saber que está orando por mí. Qué bendición. Y es lo mismo que cada uno de nosotros podemos. Amén. Si nos ponemos